Hola chicos, bienvenidos a Aprendiendo en Casa con Miss Lucía. Bueno chicos, recordemos cómo es nuestra dinámica de nuestro canal. En nuestro canal tenemos la dinámica de cada semana un nuevo video, un nuevo tema, un nuevo curso, un nuevo grado. Estarán preguntando, Miss Lucía, el día de hoy, ¿en qué grado nos estamos encontrando? Pues el día de hoy estamos en el grado de segundo básico con el curso de medio social y con un tema muy histórico que es la Revolución Francesa. La Revolución Francesa fue un conflicto social y político con diversos periodos de violencia que convulsionó Francia y por extensión en sus implicaciones a otras naciones de Europa que enfrentaban a partidos y opositores del sistema conocido como el antiguo régimen. Esta es una pequeña introducción de qué es a grandes rasgos la Revolución Francesa. Sin embargo, vamos a ver el día de hoy un poco más específica, más a detalle la revolución, sus características y todo lo que implica para aprender. Se estarán preguntando, Miss Lucía, ¿por qué la Revolución Francesa? Este es un hallazgo histórico muy importante que debemos de saber para tener el conocimiento y el contexto de muchas cosas que actualmente están pasando, ya que aunque fue en Europa, probablemente pudo haber afectado a nuestra nación, a nuestro país, o sin embargo, por esa revolución puede ser que nosotros seamos lo que somos el día de hoy, porque también nos animamos. Entonces, es muy importante saber la historia o hallazgos históricos muy importantes de cada país, de cada nación, de cada lugar, para que tengamos una historia en conjunto y saber por qué se realizó cada cosa, cuál fue el fin, cuál fue el hecho, por qué lo hicieron o cuál fue su objetivo y cuáles fueron sus beneficios, sus desventajas y cuáles fueron las personas que sufrieron mayormente. Entonces, quédense conmigo y acompáñenme a aprender. La Revolución Francesa Industrial, perdón, es la Revolución Industrial Inglesa y la Revolución Francesa, el nacimiento del capitalismo. Ese es el tema que veremos un día de hoy, por eso les dije al principio, es una pequeña introducción, sin embargo, veremos más amplio el día de hoy. Entonces, conoceremos la Revolución Industrial Inglesa y la Revolución Francesa. ¿Cuál fue el nacimiento del capitalismo? De primero, veremos las características del desarrollo capitalista en Francia, que surgió en 1815-1848. No hay take-off industrial porque el desarrollo capitalista en el campo es lento. Predominó de la propiedad agraria tradicional y crecimiento sostenido pero lento de la industria. Crecimiento industrial basado en el trabajo artesano urbano y no en la mecanización generalizada. El trabajo artesano altamente especializado y de larga tradición urbana. Desarrolló muy lento de la industria textil, mientras en fábricas todavía basadas en el sistema de putting out y en el trabajo doméstico, desarrollo horizontal, pero no vertical. Inversión escasa en el desarrollo productivo industrial y predominó de las finanzas y capitalistas inmobiliarias. Predominan los flujos deflacionarios por inelasticidad de los mercados de inversiones. Gradual pero lento crecimiento del mercado interno y de la división social del trabajo político, proteccionistas en el campo
y la industria. Crecimiento demográfico sostenido por lento, baja natalidad y sostenida mortalidad. Aumento demográfico de las ciudades, pero flujo inmigratorio de las zonas rurales. Lento y constante. El 75% de la población sigue viviendo en el campo. Estas son algunas características del desarrollo capitalista que sucedió en Francia, como vemos entre el año 1815 a 1848. Y si son, vamos a ver cuántos años fueron. Ellos pasaron en este desarrollo alrededor de 33 años, imagínense, y dicen que la producción y el crecimiento era lento. ¿Que iba en crecimiento? Sí, gradualmente, pero lento. Continuemos con lo siguiente. Pirámide social y sistema político de la Francia en la restauración y la monarquía de julio de 1815 a 1848. Aristocracia terrateniente. En retroceso, pero no cierto peso todavía en ciertas provincias. En alta burguesía, financistas, terratenientes, farabitrantes de ramas, perdón, monopólicas, burguesa media, comerciantes, manufactureros de ramas no monopólicas, procuradores judiciales, abogados, altos funcionarios, rentistas de propiedades. Pequeña burguesía, profesiones liberales, funcionarios, tendereros y pequeños manufactureros, campesinos, campesinado, propietario, arrendatarios y apeseros, jornaleros, artesanado urbano. Esto fue en insertos en el sistema político censitario de la monarquía de Julio. Eso fue en alta burguesía y burguesía media. En burguesía pequeña, dice, excluidos del sistema político cestinario y propensos a generar alianzas políticas por fuera del sistema político. Vemos aquí un pequeño conflicto. Como ellos estaban afuera de como capitalismo, por decirlo así, podían llegar a hacer un trato con otro sistema político, es decir, como con el enemigo, por tal de tener los beneficios que su propia comunidad no les daba. Entonces aquí podríamos hallar unos pequeños problemas. Entonces veamos qué pasó a continuación. Los regímenes políticos de Francia tras la caída de Napoleón. La restauración de la monarquía de 1815 a 1830. Aquí, ¿cuántos años fueron los que pasaron? Aquí pasaron 15 años, bien, eso son 15 años. Vamos a ver entonces. Vamos a leer primero lo que está acá. El Congreso de Viena de 1814 a 1815 fue un encuentro internacional celebrado en la capital austríaca, convocada con el objetivo de restablecer las fronteras de Europa tras la derrota de Napoleón Bonaparte y reorganizar las ideologías políticas del antiguo régimen. En Congreso no solo intentó establecer las fronteras entre los estados que habían derrotado los ejércitos franceses, sino conformó un equilibrio de fuerza entre los mismos basados en la convocatoria
paródica del Congreso. Al sistema se le conoció como restauración del Congreso. Muy bien, ahora vayámonos a este lado. Los aliados restauraron la Casa de Borbón en el trono francés. El periodo que sobrevino se llamó la Restauración, caracterizada por una aguda reacción conservadora y el restablecimiento de la Iglesia Católica como poder político en Francia. Los gobiernos de Luis XV entre 1814 y 1824, Carlos X en 1824 a 1830, debieron aceptar algunas realidades surgidas en la Revolución Francesa, como la monarquía industrial, no, constitucional, el parametalismo, la redistribución de la tierra realizada durante las convulsiones de la revolucionaria y la desaparición de antiguos gremios artesanales. Esto pasó entre 1814 a 1830, ¿de acuerdo? Que son alrededor de 14 años, ¿verdad? La crisis política de 1830. La Carta de 1814 convertía a Francia en una monarquía constitucional, mientras el rey retenía un amplio poder sobre el poder legislativo, solo confiaba en el Parlamento para que aceptara y diera curso a sus decretos. La carta también fijaba el método de selección de los diputados, los derechos de la Cámara de Diputados y los derechos del bloqueo mayoritario. Así, Carlos se enfrentaba en 1830 a un gran problema. El reinado de este se caracterizó por el crecimiento de conflicto entre el poder y la oposición liberal, que había ganado un lugar en la política, pero sobre todo en la prensa. La caída de Borbón. El rey fue, fue después del 30 de julio en las cámaras accedieron a designar a Luis Felipe, duque de Orleans, como lugarteniente general del reino. El 2 de agosto, la revuelta social obligó a que Carlos X a huir y donde abdicar sin que hubiera sucesores. La Cámara, que no reconocía la autoridad de Carlos X, reelaboraron la Carta Constitucional de 1814, declarando el trono vacante y procediendo a elegir a Luis Felipe de Orleans como el nuevo rey, y fue proclamado como Luis Felipe I, rey de Francia, rey de los franceses, el 9 de agosto. Si nos damos cuenta, todo esto pasó en menos de 3 meses. ¿Okay? Vamos a continuar viendo. Nos dice, regímenes políticos de Francia tras la caída de Napoleón. Seguimos, pero ahora vamos en la monarquía de julio de 1830 a 1848. La Revolución Europea de 1848 fue la tercera oleada del más amplio ciclo revolucionario en la primera mitad del siglo XX.
que se había iniciado con la denominada Revolución de 1820 y la Revolución de 1830. Además, su condición de revoluciones liberales la revolucionó en 1848. Se caracterizaba por la importancia de las manifestaciones y carácter nacionalista y por el nacimiento de la primera muestra organizada del movimiento obrero. ¿Okay? El rey de Francia se convirtió en el rey de los franceses, también conocido como el rey ciudadano, estableciendo el principio de la soberanía nacional sobre el principio de los derechos divinos. La nueva carta fue un compromiso entre la oposición y entre los doctrinarios de Carlos X y los republicanos. La ley que impone el catolicismo y las censuras fueron derogadas y la revolucionaria bandera tricolor se restableció. El primer objetivo del nuevo gobierno era restaurada el orden público, ayuda al pueblo en el país a derrotar el legislativo. La burguesía orleanista tuvo que establecer nuevo orden. Los disturbios civiles continuaron durante 3 meses, apoyando por la prensa de izquierda. El gobierno de Luis Felipe no pudo ponerle fin, principalmente por la Guardia Nacional, que estaba encabezada por uno de los líderes republicanos y marqueses de la Fayette, que abogaba por un trono popular rodeado de instituciones republicanas. Los republicanos se reunieron en clubes populares en los tradicionales establecimientos de la Revolución en 1789. Además de la crisis económica, industrial y financiera, el sentimiento de desilusión y el crecimiento de contenido por el bloqueo de las reformas democráticas exoneraban las demandas y socialistas y republicanos. Sentían que la forma que no se hacía con rapidez suficiente y las mociones de reformas electoral que presentaban socialistas y republicanos en la Asamblea Nacional nunca eran aprobados. Se aplicaban las leyes sin equidad ni justicia social, pues la Iglesia y la monarquía no pagaban impuestos ni invertían en el desarrollo para el pueblo, y por el contrario era el pueblo que mantenía a la Iglesia y a los monarcas con el pago de tributos. Vean, esto es muy interesante. La Iglesia y los monarcas no daban ningún pago, no pagaban impuestos, absolutamente nada. El pueblo era el que los mantenía o el que los sostenía. La batalla de las ideas en Francia. Post-Napoleón, de 1815 a 1848. Aquí vemos entonces a el liberalismo, nacionalismo, romanticismo, socialismo y catolicismo ultramontano y monarcas legislativos. Vamos a leer un poco de cada uno, no de todos. Recuérdense que acá solo estamos hablando a grandes rasgos, pero ustedes pueden estudiar las diapositivas a profundidad. Los liberalismos, producto de la doble revolución. El liberalismo es un término político y económico
las ideas más difundidas entre la burguesía de ascensos en Francia en el producto de la adopción de los derechos civiles presenta en la Declaración del Hombre y del Ciudadano entre los años de 1815 y 1848. Ese fue el liberalismo. Ahora, el nacionalismo, también la idea de nación es producto de la doble revolución, a diferencia del a diferencia del nacionalismo presente en los países donde los imperios monárquicos controlaban pueblos que empiezan a despertar la idea de independencia, nación, italianos, griegos, polacos, serbios, etcétera. En Francia, los nacionalismos aún están vinculados a la élite política que el bonapartismo ha despertado, expandiendo la revolución. Ahora, el romanticismo, siendo en otros países un movimiento que reaccionaba contra el liberalismo de las ideas de la Revolución Francesa, como la Inglaterra y Alemania adoptó la posición conservadora. El romanticismo francés, en tanto movimientos principalmente estéticos, adoptan posiciones más republicanas y demócratas, sobre todo vinculadas a la revolución de 1830 y 1848. En sus trabajos, los literados, artistas e incluso historiadores románticos. Socialismo. Las ideas socialistas evolucionaron también desde la Revolución Francesa, pero marcan su referencia en el régimen republicano del periodo jacobino y en las ideas radicales de la Ilustración. Son adoptadas sobre todo por el crecimiento movimiento artesano de París y de otras ciudades a partir de 1830. Catolicismo ultramontano y monárquicos legislativos. Aunque las ideas de la vieja aristocracia del antiguo régimen están en retroceso, lejos están de desaparecer en el suelo francés. La condena del catolicismo al liberalismo y al socialismo por igual en el encíclica Miraria, publicada en el 15 de agosto de 1832 por el Papa Gregorio, y las permanencias de los absolutismos. En el imperio extranjero sostienen viva la posición conservadora hasta 1848. Y estos fueron los 5 tipos de batallas de ideas que pasó en Francia después de Napoleón Bonaparte. El desarrollo de la clase y el movimiento obrero en Francia en 1815-1848. Nos dice absolución del gremio urbano, ley de Chapelier en 1791, Código Civil Napoleónico, disposiciones representativas de la restauración de la monarquía de Julio, libertad de empresas, descalificación artesanas y sobreexplotación de los aprendices. ¿Ok? Esto nos lleva al movimiento artesano de París, Lyon y otras ciudades basadas en oficios, concepción social y corporativa en el trabajo especializado y
clasificado. En 1815, la adopción del lenguaje liberal de la Revolución Francesa. En 1789, asolución, productores, nación, libertad, igualdad, trabajo manual, pueblo soberano, organización de oficio. Eso nos lleva a 1830 y 1833. Asociaciones filantrópicas y cooperativas artesanales para defender el salario. En 1830 y 1848, adoptación del ideario utópico de las escuelas socialistas, reformas y sociales y económicas. En 1848, la instauración de la República Democrática y Social por los obreros, exigiendo la apertura de los talleres nacionales para paliar las desocupaciones, ruptura definitiva con la organización burguesa. Conflictos en obreros durante la monarquía de Julio de 1830 a 1848. Recordemos que acá son alrededor de 33 años. ¿Okay? Entonces sucedió alrededor de 36 años. Tenemos entonces en 1820, frente a la depreciación económica, nacen las organizaciones artesanas por oficio cooperativo. En 1830, el fin de la recesión económica, la Asociación de los Productores sostienen a la huelga social solidaria con las luchas de oficios distintos. En 1831 a 1834, alianzas de las corporaciones artesanas con los republicanos radicales de la Sociedad de los Derechos del Hombre. En 1834 sucedió las organizaciones del movimiento obrero en los oficios de la seda de Leon Lansing, las insurrecciones contra las medidas represivas. En 1839 y 1840, las organizaciones artesanas de París y otras ciudades comienzan a adoptar el ideario de las socialistas. Utópica, en de febrero a julio de 1848, las organizaciones obreras de París se pliegan a la revolución burguesa, pero organizan su propio gobierno con programa propio decretado en la República Democrática y Social. Luego tenemos por qué en 1848 marca el fin del ciclo revolucionario. En febrero, manufactureros de pequeños propietarios, grupos republicanos y asociaciones obreras se levantan contra el régimen de los Orleans, el rey ciudadano, se ve la obligación a renunciar en fin de la monarquía. Se crea la Segunda República con grandes reformas que llevan a ampliar el sufragio masculino, la abolición definitiva de la esclavitud en las colonias de derecho al trabajo, a la libertad de la asociación en jornadas de 10 horas. La asociación obrera en los grupos socialistas crea que París en el gobierno propio de la República Democrática y Social basada en la soberanía del trabajo. En 15 de mayo, el triunfo electoral de los derechos republicanos por el peso del voto campesino, tradicionalmente denominó por la clase más conservadoras.
el 22 y el 23 de junio, primeras medidas impopulares adoptadas sin demorar provocan manifestaciones de protestas en París del 23 al 26 de julio de 1848. En diciembre 10, el primer presidente de la República Francesa es elegido por sufragio universal masculino y con gran apoyo del campesinado y la burguesía propietaria. Se trata de Luis Napoleón Bonaparte, el, el príncipe presidente, sobrino de Napoleón Bonaparte. ¿Ok? Era sobrino. Y luego tenemos a partir del 1850, Luis Napoleón Bonaparte multiplicaba las giras en conveniencia vista en una posible reelección. Antes, la negativa de las asambleas a modificar constitución que en el sentido prepara minuciosamente el golpe de Estado para llevar a cabo el 2 de diciembre de 1851, tomando militarmente los puntos estratégicos del país. El 7 de noviembre de 1852 se hace proclamar emprendedor y se crea el segundo imperio de la burguesía, dejando hacer la clase revolucionaria. ¿Okay? Entonces, esto fue lo que sucedió en la Revolución Francesa. Si nos dimos cuenta, no duró un año para otro, sino fueron pequeñas revoluciones que fueron tomando y tomando y tomando, que duraron alrededor de 33 años. También vemos la revolución de la industria inglesa. La industria que se está preguntando es todo lo que vemos el día de hoy. Los comercios, las ventas, los textiles y todo eso, lo que ellos decían, iban muy lentos en ese tiempo. Por eso ellos como que no los querían, porque su crecimiento iba tan lento y por eso era que tomaban tanta revolución, tanta manifestación. Pero para que nos quede un poco claro todo lo que nos habló, y vamos a ver un pequeño video que nos habla a grandes rasgos, pero posiblemente nos explique en otras palabras. Entonces pongamos atención en este video y acompáñenme a seguir aprendiendo. La Revolución Francesa fue el cambio político-social más importante que se produjo en Europa a finales del siglo XVIII. Fue un periodo violento en el que se derrocó el antiguo régimen, para acabar instaurándose un nuevo régimen donde la burguesía, apoyada en ocasiones por las masas populares, se convirtió en la fuerza política dominante. Veamos los detonantes que iniciaron esta revolución. Siglo XVIII. Nos hallamos en Francia. La corriente de pensamiento vigente es el pensamiento ilustrado. Las ideas de gente como Voltaire, Rousseau, Montesquieu han hecho mella en la sociedad. Sostenían que el conocimiento humano podía combatir la ignorancia, la superstición y la tiranía para construir un mundo mejor. Este tipo de pensamiento se expandió a través de reuniones realizadas en casas de gente adinerada, en las que participaban intelectuales y se hablaba de filosofía, política y literatura. Se leía la enciclopedia, una iniciativa de Diderot y d'Alembert que contó en sus sucesivas publicaciones con numerosos colaboradores que escribieron miles de artículos para dejar plasmado el pensamiento ilustrado. La enciclopedia contribuyó al descrédito del sistema. Una sociedad culta que piensa por sí misma era la mejor manera de asegurar el fin del antiguo régimen. Los principios basados en la razón, la igualdad y la libertad estaban presentes en la mentalidad de los franceses. No solo de los franceses, las ideas ilustradas se habían extendido por Europa y sus colonias. Al otro lado del océano, la Ilustración había servido de impulso para que un 4 de julio de 1776 las 13 colonias norteamericanas consiguieran su independencia. Francia se hallaba bajo el dominio de una monarquía absolutista.
Reinaba por entonces Luis XVI, que estaba casado con María Antonieta. El poder del rey y de la nobleza eran la base de este régimen. El Estado se encontraba en una situación económica bastante precaria. Los gastos militares y las malas cosechas crearon una gravísima situación social. El pueblo pasaba hambre, mientras el lujo y el despilfarro del rey y la nobleza continuaban como si nada, endeudando más las arcas del Estado. La mentalidad ilustrada más el descontento social provocaron el caldo de cultivo perfecto para que estallara la revolución. Pero antes vamos a ver cómo estaba dividida la sociedad francesa. La sociedad estaba compuesta por 3 sectores sociales llamados estados. El primer estado era la Iglesia, no pagaba impuestos, recibía de los campesinos el diezmo, es decir, la 10ª parte del producto de sus cosechas. Solo la Iglesia podía legalizar casamientos, nacimientos y defunciones, y la educación estaba en sus manos. El segundo estado lo componía la nobleza, dueños de las tierras. La nobleza tampoco pagaba impuestos. Los campesinos les pagaban un tributo y solo podían venderles sus cosechas a ellos. Era una casta encerrada en sí misma. El primer estado y el segundo estado, es decir, el clero y la nobleza, sumaban un 3% de la población. El tercer estado comprendía el 97% de la población restante, y su composición era muy variada. Take your writing to the next level with WordTune, the best writing assistant. Let's rephrase. Por un lado estaba la burguesía, formada por los ricos comerciantes y banqueros, los profesionales liberales, médicos, abogados, también por artesanos y pequeños comerciantes. Por otra parte existían campesinos libres, pequeños propietarios, arrendatarios y jornaleros. El tercer estado carecía de poder y decisión política, pero pagaba todos los impuestos, hacía los peores trabajos y no tenía ningún derecho. La burguesía necesitaba tener acceso al poder y manejar un estado centralizado que protegiera e impulsara sus actividades económicas, tal como venía ocurriendo en Inglaterra. Pero volvamos a París. Cuando la precariedad provocó revueltas, la gente fue a quejarse a Versalles del hambre que pasaba. Entonces corrió el rumor de que la reina, muy altanera, pronunció la frase: «Pues que coman pasteles». Algo así trascendió y resultó bastante provocador. Para levantar el grave déficit presupuestario, el rey tuvo que declarar al Estado en bancarrota y convocar en 1788 los Estados Generales, un parlamento medieval que se había convocado por última vez 174 años antes. Una asamblea donde los diputados de la nobleza, del clero y del pueblo se reúnen. Estuvieron presentes unos 1.200 diputados. La mitad representaba a los 2 primeros estados y la otra mitad representaba al tercer estado, que había conseguido duplicar su representación. La sesión inaugural fue presidida por el rey Luis XVI. La nobleza y el clero reclamaban el voto por estamento, que les aseguraba la mayoría sin necesidad de lograr un consenso. El tercer estado pedía el voto por cabeza, que permitía más igualdad en la votación. Ante la negativa de los 2 primeros estados y el consecuente bloqueo de toda votación, el tercer estado invitó a que diputados sueltos de la nobleza y del clero se unieran a ellos. 2 nobles y 149 miembros del clero lo hicieron. Ante este acto revolucionario, el rey Luis XVI mandó cerrar la sala y prohibió su entrada a los representantes del tercer estado. Los diputados del tercer estado entonces deciden constituirse en una nueva asamblea y ser los verdaderos representantes del pueblo de Francia. Encontraron otro lugar de reunión, la sala del juego de pelota de Versalles. Esta asamblea tomó el nombre de Asamblea Nacional, prometiendo permanecer unidos hasta dar una constitución a Francia. El rey intentó la disolución de la asamblea. El diputado Mirabeau entonces pronunció la célebre frase: «Estamos aquí por la voluntad del pueblo y solo saldremos por la fuerza de las bayonetas». El 14 de julio, el pueblo de París respaldó en las calles a sus representantes y ante el temor de que las tropas reales los detuvieran, asaltaron la fortaleza de la Bastilla, símbolo del absolutismo monárquico, pero también punto estratégico del plan de represión de Luis XVI, pues sus cañones apuntaban a los barrios obreros. Tras 4 horas de combate, los insurgentes tomaron la prisión. Retornando al ayuntamiento, la multitud acusó al gobernador de la prisión de traición. Le apuñalaron y recibió un balazo que lo mató. Su cabeza fue cortada y exhibida en la ciudad clavada en una pica, naciendo desde entonces la costumbre de pasear en una pica las cabezas de los decapitados, algo que se volvió muy común durante la Revolución. La toma de la Bastilla dio a los radicales y al pueblo de París mucha confianza en sí mismos, lo que tuvo su expresión en la prensa.
Jean-Paul Marat, un médico que fundó un periódico de enorme éxito, se convirtió en la voz de la revolución y en una especie de líder del proletariado con su continua hostigación a los ricos. El rey acabó cediendo e invitó a la nobleza y al clero a que se unieran a la nueva Asamblea Nacional. La asamblea adoptó el nombre de Asamblea Constituyente. Entre las labores que llevaría a cabo la Asamblea Constituyente destacan la aprobación de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, la supresión del feudalismo, la apropiación de los bienes de la Iglesia, la constitución civil del clero, la libertad de prensa y, por supuesto, la redacción de una constitución. En esta asamblea se sentaban a la derecha los que defendían una monarquía parlamentaria. A la izquierda, partidarios de una república, se sentaban los que representaban los intereses de las clases medias y populares. Así nace la definición ideológica del concepto entre ser de derechas o de izquierdas. A finales del mes de septiembre de 1789, en París circulaba el rumor de que el rey estaba formando sus tropas, y los periodistas, con Marat a la cabeza, azuzaron a la gente con el fin de que reaccionase. La gente marchó a Versalles, acampó, organizó revueltas a las afueras de Palacio e incluso un grupo de mujeres entró en Palacio y decapitó a miembros de la Guardia Real. Después exigieron al rey que trasladara su residencia de Versalles a París, y así lo hizo. Una gran multitud desfiló a París y el rey tuvo que alojarse en el Palacio de las Tullerías. Era una manera de tenerle más controlado y poder someterlo a la voluntad popular. La Asamblea Constituyente, que trasladó también su cámara a París, consigue aprobar la Constitución en 1791. Francia funcionaría como una monarquía constitucional. La Constitución establece que la soberanía reside en la nación y ya no en el rey. Al rey no le queda otra que aceptar la Constitución. Con su poder enormemente debilitado, el rey empieza a pergeñar un plan para recuperar su poder. Sabe que solo puede hacer esto con la ayuda de un ejército extranjero. Su plan es escapar de las Tullerías para alcanzar la frontera más cercana. El rey y la reina se disfrazan de criados y escapan durante la noche. Cuando están a punto de alcanzar la frontera con Austria, su plan fracasa. Les descubren y les apresan. En este momento, el doctor Guillotin había propuesto un sofisticado método de decapitación que presenta a la asamblea. El periodista Marat, entusiasmado con este artefacto, apoda al aparato guillotina. Acabará teniendo un papel muy importante. Con los reyes presos y por miedo a un ataque inminente, la asamblea se anticipa y declara la guerra a Austria, el país de la familia de María Antonieta. Pronto Prusia se une a Austria. El 10 de agosto de 1792, las masas asaltaron el Palacio de las Tullerías y la Asamblea Legislativa suspendió las funciones constitucionales al rey. La Asamblea acabó convocando elecciones con el objetivo de configurar por sufragio universal un nuevo parlamento que recibiría el nombre de Convención Nacional. Aumentaba la tensión política y social en Francia, que además se encontraba en guerra e iba cediendo territorios ante sus enemigos. El nuevo parlamento elegido, compuesto fundamentalmente por los jacobinos con Robespierre a la cabeza y los girondinos de corte más moderado, deciden abolir la monarquía y proclamar la república. Abren un juicio al rey por traición que finalmente es condenado a muerte. Muere ejecutado en la guillotina. La reina María Antonieta acabaría corriendo la misma suerte y sería ejecutada más adelante. La revolución se había radicalizado. Durante este periodo se produjo el ajuste de cuentas entre los jacobinos radicales y los girondinos moderados. El sanguinario Marat arremete en su periódico contra los moderados y publica listas de supuestos traidores a la revolución. Esto acabaría con Marat asesinado, mientras se daba un baño en su casa. La consecuencia: Marat se convirtió en un mártir, en una leyenda de los radicales. La Convención Nacional redactó una nueva constitución. Creó también un nuevo calendario, según el cual el año 1792 se convertiría en el año 1 de su nueva era. Cambiaron los nombres de los meses, floreal, brumario, germinal. Se quitó la semana con el fin de suprimir las connotaciones religiosas del domingo y cada mes se dividiría en 3 periodos de 10 días. Los grandes oradores Robespierre y Danton son las figuras revolucionarias que cobraron más protagonismo en este momento. El poder legislativo de la nueva república estuvo a cargo de la Convención, mientras que el poder ejecutivo recayó sobre un órgano de nueva creación, el Comité de Salvación Pública, con el fin de salvaguardar la república. Este órgano cayó bajo el mando del jacobino Robespierre. Los jacobinos desataron lo que se denominó el Reinado del Terror, entre 1793 y 1794, una especie de dictadura jacobina. El experimento republicano francés acabó evolucionando en un régimen terrorista. Entre 10.000
y 40.000 personas fueron guillotinadas ante acusaciones de actividades contrarrevolucionarias. Los inclementes responsables del terror sirvieron mal a los ideales que decían defender. Sacerdotes y miembros de la nobleza fueron guillotinados. Mientras tanto, en la guerra en la frontera, un joven general está comenzando a ganar algunas batallas para la República Francesa. Se llama Napoleón Bonaparte, pero en el interior una rebelión que llegó a convertirse en una verdadera guerra civil enfrentó a los partidarios de la Revolución Francesa y a los contrarrevolucionarios. Se denominó la Guerra de la Vendée. La locura colectiva hizo que los propios líderes revolucionarios corrieran la misma suerte al ser acusados y condenados por celos de sus rivales o por aspirar a una dictadura personal. Robespierre propone más terror como un camino hacia la virtud. Danton, sin embargo, cree que es el momento de acabar con el terror. Consecuencia, guillotinan a Danton. Aumenta el número de ejecuciones. Lo que se conoce como el Gran Terror. La locura de Robespierre solo podía acabar de una manera, con su cabeza cortada en la guillotina. Con la caída de Robespierre acabó el terror, pero no la revolución. Finalmente, en un intento de moderación, en 1795 se promulgó la nueva Constitución del año 3, que había elaborado y aprobado la Convención durante los meses anteriores. Se trataba de una constitución muy diferente a la de 1793, y en esencia volvía a los principios de la Constitución monárquica de 1791. Las dos novedades principales que presentaba era que el poder legislativo estaba compuesto por 2 cámaras, siguiendo el modelo británico, y que el ejecutivo estaba integrado por 5 personas, que formarían el directorio, el nombre con el que acabaría conociéndose al nuevo régimen republicano. El directorio es una fase entre 1795 y 1799 de carácter más moderado. Este periodo está caracterizado por la disensión entre los directores y una grave crisis económica. Napoleón Bonaparte, retornado de su campaña en Egipto, encontró la motivación para dar en 1799 un golpe de estado, el del 18 de Brumario. Se hizo proclamar primer cónsul de la República. Comienza la fase política del consulado. En esta etapa consiguió restablecer el orden interno con gran apoyo del pueblo francés. La economía volvería a crecer. En 1804 vuelve a dar otro golpe de timón mediante un plebiscito y Napoleón se proclama emperador. Para muchos historiadores aquí acabó la revolución, pero el grito de la revolución aún pervive hoy en día en todas partes. Libertad, igualdad y fraternidad. Estas palabras cambiaron la historia de Occidente para siempre. Muy bien, aquí vimos la historia de la Revolución Francesa desde otro punto de vista. Vimos los conflictos internos, el por qué lo estaban haciendo o el cuál era su fin. Acá vimos quiénes fueron partícipes, quiénes no, cuáles eran sus oposiciones, cuáles eran sus pedidos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer, mis niños, el día de hoy? El día de hoy, desde casita, van a trabajar un resumen de la Revolución Francesa. ¿Qué resumen van a trabajar? No quiero que van a investigar en internet la Revolución Francesa y poner la Revolución Francesa sucedió, para esto y esto. No, mis chicos. Van a escribir en su cuaderno lo que aprendieron de la Revolución Francesa y su opinión propia de por qué sucedió y por qué tomó tanto tiempo, por qué hicieron partícipes, por qué otros no participaron, por qué fue bueno o por qué fue malo según su opinión. O sea, no quiero leer palabras sacadas de internet. La Revolución Francesa sucedió porque esto, fue partícipe Napoleón. No, yo quiero que en su cuaderno me diga, la Revolución Francesa sucedió porque el pueblo estaba cansado de lo que estaba haciendo la iglesia, de que ellos vivían de la iglesia, no pagaban sus impuestos y vivían del diezmo, y eso no era justo para esa época en ellos, porque ellos eran unos campesinos, ellos no tenían tanto y daban el 10%. Eso es lo que yo quiero, un pequeño resumen, algo breve, pero de lo que ustedes captaron, de lo que ustedes entendieron, sus propias ideas, sus propios argumentos, el por qué, o si lo entienden, decir, yo entiendo por qué se levantaron, por qué hicieron la revolución, o yo entiendo por qué la iglesia hacía esto. Del punto que usted lo quiera ver. Si usted quiere estar en el punto de los buenos o de los malos, aquí no hay ninguno. Aquí era por una revolución, para avanzar en ideas, dejar un capitalismo o una ideología ambigua. Entonces, ahora eso es lo que van a hacer ustedes en su cuaderno. Van a decir, ¿qué fue
lo que aprendieron. La Revolución Francesa está. ¿Por qué creen que lo hicieron? ¿Cuál fue su objetivo para ustedes? Cada uno tiene una mente diferente, cada uno piensa distinto. Entonces, yo no voy a leer lo que dice Marcos con lo que dice Antonio, o Luisa no va a tener lo mismo que dice María, porque todos tienen un pensamiento distinto. Por eso no quiero palabras sacadas de internet. ¿Pueden volver a ver la clase? Claro que sí. ¿Pueden volver a leer las diapositivas? Claro que sí. ¿Pueden volver a ver el video? Claro que sí. Pero no quiero que coloquen textualmente lo que vimos, textualmente lo que aprendimos. Quiero que utilicen sus propias palabras. Quiero que realicen una escritura con los hechos que ustedes creen que hubieran funcionado más o se tardó tanto tiempo porque era necesario, tal vez hubiera tardado menos si hubieran hecho esto, ¿de acuerdo? Entonces, chicos, lo vamos a dejar hasta acá. Recordemos que esto es Aprendiendo en Casa con Miss Lucía. Entonces, nos vemos en la próxima clase, en un nuevo curso, en un nuevo tema, en un nuevo grado. Hasta luego.